1670. Francia. La corte más glamurosa que jamás haya visto el mundo, la de Luis XIV. La princesa Henrietta, 26 años, bella, toma un sorbito de su taza de infusión y de repente su rostro cambia. «Me han envenenado», grita. Sus damas la llevan rápidamente a su habitación, donde la acuestan, la desnudan, la hacen vomitar, pero todo es inútil. Hay un dolor lacerante que nace de su interior, como si le estuvieran clavando un cuchillo al rojo vivo. 9 horribles horas después, la princesa muere. Evidentemente ha sido envenenada y todos los ojos miran hacia su marido, Felipe, el duque de Orleans, que estaba furioso con ella porque había expulsado de la corte a su amante hombre. Si uno analiza la historia de la realeza europea desde tiempos remotos hasta casi nuestros días, hay muchas muertes prematuras, demasiadas enfermedades repentinas, demasiados fallecimientos médicamente insólitos. De hecho, en los panteones reales hay cuerpos que, con la legislación en la mano, podrían ser considerados residuos tóxicos por su contenido en plomo, mercurio, arsénico. Otras muertes no son tan inexplicables. A fin de cuentas, estamos hablando de épocas en las que la higiene brillaba por su ausencia, en las que bacterias letales contra las que no había antibiótico alguno campaban a sus anchas. Los tratamientos médicos a veces mataban tanto o más que las enfermedades. Así que vamos a hacer un viaje para conocer uno de los elementos consustanciales de las antiguas monarquías: el envenenamiento. Aunque bueno, el envenenamiento político no es algo que haya caído especialmente en desuso, sobre todo en el este de Europa. En la corte francesa hubo una época en que el miedo al envenenamiento era tal que cada vez que el rey de Francia se sentaba a comer, había 3 médicos reales sentados detrás de él, dispuestos a entrar en acción si su Alteza exhibía el menor signo de envenenamiento. El laboratorio alquímico que mantenía a Felipe II en el Escorial no solamente tenía como propósito la búsqueda de la piedra filosofal, sino que también allí se desarrollaban venenos y antídotos. Otros regentes europeos de la época no estaban dispuestos a gastar tanto en investigación y desarrollo y recurrían a los productos que comercializaban los Medici de Florencia, que exportaban sus venenos en barrilitos de ébano con detalladas instrucciones sobre su uso, como no podía ser menos. Por cierto, el principal ingrediente de los venenos de los Medici era el veneno de escorpión, de los que tenían un verdadero criadero. Por cierto que el escorpión era también muy socorrido, porque también servía para fabricar antídotos. Un libro de 1593 del boticario Stefano Rosselli nos cuenta que para fabricar un antídoto casi universal hay que macerar escorpiones en aceite de oliva durante 40 días, luego se cuecen durante 3 horas, el aceite extraído se mezcla con mirra, ruibarbo, azafrán y otras plantas y luego se deja otras 2 semanas al sol. Estos venenos y sus antídotos eran probados en conejillos de indias humanos, que no faltaban en aquella época. En 1450, por ejemplo, cuando el Consejo de los 10 de Venecia quería envenenar a Francesco Sforza, el duque de Milán, inventaron un veneno revolucionario que mataba al echar una bolita de la sustancia en el fuego e inhalar el humo correspondiente.
que por cierto tenía un olor especialmente agradable. Y los primeros en inhalar tan agradable aroma fueron algunos prisioneros de las cárceles venecianas. Pero vamos, que en aquella época ni siquiera los papas eran ajenos a tan crueles experimentos. Y los experimentos también incluían los antídotos. Se envenenaba adrede al prisionero y luego se administraba la sustancia que se esperaba que fuera el remedio. Y así se acabó descubriendo, por ejemplo, que ciertas arcillas podían servir como antídoto a determinados venenos. Otras veces eran los físicos, que se les llamaba entonces, los médicos reales, los que envenenaban sin querer a sus pacientes con tratamientos para enfermedades que ni siquiera eran muchas veces mortales. El mercurio, que ahora mismo ya sabemos que es muy venenoso, era muy popular para, por ejemplo, hacer expulsar al paciente los malos humores. Un tratamiento muy radical era meter al paciente en una tienda de campaña para inhalar mercurio, arsénico, antimonio y plomo. Vamos, el póker de los metales pesados venenosos. Estos tratamientos con mercurio, sobre todo, se utilizaban especialmente para intentar curar una enfermedad que se cebaba especialmente en los miembros de la nobleza y la realeza, la sífilis, incurable hasta el advenimiento de los antibióticos en 1940. Y no eran los únicos tratamientos exóticos. Por ejemplo, estaba muy en boga el polvo de momia y el consumo de otras partes del cuerpo humano con diferentes preparaciones. Se sabe, por ejemplo, que diferentes reyes, Carlos II, Guillermo II de Inglaterra, Francisco I de Francia y Cristian IV de Dinamarca recurrieron a tratamientos médicos que incluían la ingesta de partes del cuerpo humano. Vamos, que eran reales caníbales, o caníbales reales. Otras veces los médicos mataban también sin querer a sus reales pacientes, pues porque eran unos guarros, es decir, por su falta de higiene. Es el caso de una enfermedad que se daba con relativa frecuencia en los partos reales, que era la sepsis puerperal, causa, por ejemplo, de la muerte de la madre de Enrique VIII, Elizabeth de York, y también de dos de sus esposas, de Jane Seymour y Catherine Parr. Y básicamente se trataba de una enfermedad, de una infección provocada por la falta de higiene de los médicos que asistían a los partos. El mejor resumen de esta situación lo dio hace muchos siglos Alejandro Magno, cuando en su lecho de muerte en Babilonia, con tan solo 32 años, se quejaba de lo siguiente, decía: me estoy muriendo de el tratamiento de demasiados médicos. Una de las conspiraciones con veneno más notables de la historia española podría ser el envenenamiento, si fue así, de Felipe I, de Felipe el Hermoso. Porque, ¿qué queréis que os diga? Desde que conocí esta historia de pequeño, todo aquello de el rey recién estrenado en el trono que se entretiene jugando a la pelota y se toma un vaso de agua que le sienta mal y le termina llevando al otro barrio, pues a mí personalmente siempre me ha olido muy extraño, muy propio de el guión de Juego de Tronos. También se ha especulado con que el joven rey podía haber sido víctima de una enfermedad infecciosa como la peste, pero claro, menuda peste de efectos fulminantes y que solamente le afectó a él sin que se contagiase nadie más. Lo cierto es que Felipe I no caía bien en la corte de Castilla, básicamente porque
era un extranjero, procedía de los Países Bajos y además estaba rodeado de una corte de consejeros que solo hablaban francés. Y de haber sido un envenenamiento, ¿quién es el principal sospechoso? Pues nuestro amigo Fernando el Católico, que fue el principal beneficiado de la muerte de su yerno, con Felipe I muerto, con su hija Juana la Loca, recluida en Tordesillas, pues el bueno del rey católico se proclamó regente de Castilla con plenos poderes. Aparte de esto, había razones políticas, como que el joven rey contaba con la amistad y la alianza del rey de Francia, cosa que a Fernando el Católico le crispaba los nervios porque la corona de Aragón y la de Francia llevaban mucho tiempo de enemistades y rencillas acumuladas. En fin, para los que quieran profundizar en este tema, hay un libro maravilloso que se titula Felipe el Hermoso, Anatomía de un Crimen. Los autores son David Botello y May Rodríguez. Y bueno, pues aparte de hablar del presunto asesinato de Felipe el Hermoso, hacen algunas revelaciones curiosas, como que Juana la Loca no estaba loca y desde luego tampoco estaba enamorada de su marido, o que el veneno, el frasquito con alguna sustancia tóxica, tampoco era ajeno a las prácticas de Isabel la Católica. El veneno también corría abundantemente por la corte rusa. El 15 de marzo de 1584, Iván el Terrible, zar de Rusia, enfermo de 54 años de edad, invitó al embajador inglés a caminar con él a través de su cámara del tesoro, en el corazón de la fortaleza del Kremlin. El embajador se quedó boquiabierto ante las copas de oro, las bandejas de plata, los iconos de factura exquisita, las piedras preciosas. El zar tomó algunas turquesas conocidas por sus propiedades mágicas y las miró en la palma de su mano. Y le dijo a su interlocutor: mire cómo cambian de color, se ponen pálidas, anuncian mi muerte, estoy envenenado. Acto seguido señaló su posesión más valiosa, su cuerno de unicornio, que le había costado la enorme suma de 70.000 rublos. Iván ordenó a sus médicos que dibujaran un círculo en una mesa con la punta del cuerno del unicornio e hizo que los sirvientes le trajeran arañas y las pusieran sobre la mesa. Las arañas que se alejaban del círculo vivían, pero las que entraban en el círculo del unicornio morían de inmediato. Esa es una señal segura, dijo el zar. El cuerno de unicornio ya no puede salvarme. Creía el zar que el veneno había matado a su madre y a su amada primera esposa, y que ahora era su turno. Asustado, en pánico por haber sido envenenado por un brebaje tan tóxico que incluso su cuerno de unicornio, su precioso cuerno de unicornio, resultaba infructuoso, se desmayó y 2 días después ya estaba muerto. Pasaron unos cuantos siglos y los forenses rusos obtuvieron permiso para exhumar los restos del zar, de su madre, de su esposa y hacer los pertinentes exámenes toxicológicos. Y mire usted por dónde se encontraron con que las sospechas del monarca eran plenamente justificadas, porque se encontraron restos de veneno en dosis letales en los 3 cuerpos. La sombra del veneno también ha planeado más de una vez y más de 2 sobre la Santa Sede.
El primer papa en ser envenenado fue Teodoro I en el 649 y luego vino Formoso, que lo de Formoso fue de traca, porque Formoso fue excomulgado, fue envenenado y como se tardaba mucho en morir, pues al final lo remataron a golpe limpio. Sus restos fueron arrojados al Tíber, luego fueron recuperados y luego protagonizaron el surrealista concilio cadavérico o sínodo del terror o sínodo del cadáver, que de todas estas formas se llamó. Al cadáver se le sentó en un trono con todos sus ornatos y sus ropajes papales para que escuchara las acusaciones. No hubo defensa. Fue declarado culpable, se invalidó su elección como pontífice, fueron anulados todos sus actos y ordenaciones y luego pues se le quitaron los ornatos papales y además se le arrancaron de cuajo los 3 dedos con los que impartía las bendiciones. Pero el verdadero festival del envenenamiento en el Vaticano tuvo lugar durante el Renacimiento. León X murió en 1521 oficialmente de una apoplejía a los 46 años, pero siempre existió el rumor de que había sido envenenado por orden de Francisco I de Francia. Clemente XIV hizo algo extraordinario para un papa: se suicidó. Aunque la sospecha en la época, estamos hablando de 1774, es que alguien había utilizado el beleño negro con él, una planta que se conoce como la hierba loca, pues precisamente porque provocaba potentes alucinaciones y hacía perder la cordura a la víctima. Pero hablar de papas, de venenos y del Renacimiento y no mencionar a los Borgia sería una completa herejía. Rodrigo Borgia, o Borja porque era español, subió al trono de San Pedro con el nombre de Alejandro VI. Y alrededor de Alejandro VI sucedía una cosa muy curiosa, que es que comenzaban a aparecer cadáveres por todos sitios. En 8 años de papado murieron 27 cardenales. En casi todos los casos, el veneno no era descartable como causa de la muerte, y en casi todos los casos, el bueno de Rodrigo Borgia se libraba o de un enemigo, o de alguien que limitaba su poder, o de alguien de cuyas riquezas se podía apropiar. Como decía el embajador de Venecia en Roma, Paolo Capello, cuando gobernaba la Iglesia no pasaba noche sin que apareciesen en Roma 4 o 5 personas asesinadas, entre ellas obispos y prelados. Posteriormente ha habido en la historia del Vaticano otros casos en los que el veneno ha tenido cierto protagonismo e incluso los más mal pensados, los más suspicaces, sospechan de lo breve del pontificado de Juan Pablo I. Otro de los escenarios históricos donde corría el veneno como el vino tinto era la corte de Luis XIV, la corte de Versalles. Porque en aquel mundo aparte, aquel mundo de bailes, de fiestas, de excentricidades, de promiscuidad, de juego, de vino, en definitiva, en aquel gigantesco templo del vicio que era el Palacio francés, era relativamente frecuente que ocurriesen muertes sin móvil aparente, pero con la causa bastante clara: el veneno. El jefe de policía de París, Nicolas de la Reine, tomó cartas en el asunto y sus investigaciones fueron culminando en una serie de detenciones, más de 300,
y de esos 300 detenidos, 36 murieron en la horca. Envidias, celos, ofensas reales o imaginarias, las más diversas situaciones acababan solventándose con unas gotas de veneno en la copa de la víctima. Los suministradores y fabricantes de venenos tenían montada una verdadera industria, como era el caso de Madeleine de Lagrange, que aparte de ser pitonisa comercializaba los mejores y más efectivos venenos de Francia. Podías delimitar hasta cuánto querías que tardasen en hacer efecto. Y en las sucesivas redadas también cayó la conocida como la Voisin, que tenía por clientes a la crema innata de la sociedad versallesca. Desde la muerte de Napoleón, del que también se sospecha que pudo ser envenenado, hubo un largo periodo de tiempo en el cual el envenenamiento político casi desapareció de escena. En ello influyeron notablemente los avances de la ciencia forense, que cada vez acertaba más a la hora de detectar tóxicos y venenos en los cadáveres. Casos que antaño pasaban por muertes fortuitas o por otro tipo de enfermedades eran dictaminados como asesinatos, perseguidos, investigados y eventualmente los culpables eran metidos entre rejas. Los avances de la medicina también hicieron mucho por la salud de los reyes, que ya no eran sometidos a tratamientos como las purgas, las sangrías, las sanguijuelas y la administración de medicinas, que eran más venenos que propiamente remedios. Aunque curiosamente la medicina también traería la siguiente generación de venenos, porque cuando se descubrió que las bacterias eran las causantes de muchas enfermedades infecciosas, cuando se descubrió cómo eran a través del microscopio, cuando se descubrió cómo cultivarlas en una placa de Petri, era simplemente cuestión de tiempo que a alguien se le ocurriese la mala idea de inocular esas bacterias adrede a otro ser humano. Curiosamente también en el siglo XIX, el envenenamiento, que era una cuestión de reyes, nobles y papas, como que se democratizó y empezó a utilizarse en crímenes del pueblo. Lo que más se utilizaba era arsénico, que era una sustancia prácticamente omnipresente en los hogares de la época. Estaba en el papel pintado, en el jabón, en los colorantes alimentarios, en la ropa, en los muebles, en los cosméticos. En una ocasión, las bailarinas del Ballet de Londres resultaron envenenadas por el arsénico que había en su vestuario. De hecho, se recomienda que cualquier contacto con ropa de color verde, concretamente procedente del siglo XIX, se haga con máscara y guantes. No había forma de escapar en aquella época al arsénico, porque hasta lo respirabas. Estaba presente en la composición de las velas. Y según se quemaban, el veneno se esparcía por el aire. Esto de las velas envenenadas me recuerda mucho a un caso reciente e impresionante. Sucedió en febrero del año 2000, cuando Anatoly Sobchak, un político y antiguo amigo de Vladimir Putin, lo de ser antiguo amigo de Vladimir Putin debería de puntuar como ocupación de riesgo, apareció muerto en su casa con un ataque al corazón. Hasta ahí todo correcto, de no ser porque su guardaespaldas, que era un hombre en una envidiable condición física y además muy joven, pues también había muerto de un ataque al corazón a la vez. Se determinó que algún tipo de tóxico fue pulverizado sobre la lámpara de lectura del político
y según se iba calentando la bombilla, pues la sustancia se fue esparciendo por el aire. Y es que el veneno siempre ha sido una de las armas favoritas del servicio secreto ruso. En 1999 se culpó a Emir Kataev, un guerrillero checheno, de los atentados contra edificios de apartamentos que se saldaron con la muerte de 1000 personas y que hay mucha gente que piensa que fueron en realidad una operación de falsa bandera para justificar una nueva intervención rusa en Chechenia. Bueno, el caso es que Emir Kataev murió cuando abrió una carta que contenía una pequeña dosis de gas sarín. Entre los que pensaban que los chechenos no habían tenido nada que ver con esa oleada de atentados y que el cerebro de todo el asunto no había sido otro que el mismísimo Vladimir Putin, destacaba Yuri Shchekochikhin, que murió tras presuntamente haber tomado una comida que le había sentado mal. Las autoridades se negaron a hacer la autopsia, pero sus colegas periodistas consiguieron hacerse con unas muestras del cuerpo que fueron analizadas en un laboratorio independiente. El resultado fue inequívoco: envenenamiento por una sustancia radioactiva. Y como bien sabéis, no es ni muchísimo menos el único caso de envenenamiento relacionado con los servicios secretos de Vladimir Putin. Está el presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, el antiguo agente secreto Alexander Litvinenko o la periodista Anna Politkovskaya, que fue envenenada sin éxito antes de morir a tiros en el ascensor de su propio apartamento. Por cierto, que fue tiroteada el 7 de octubre, el cumpleaños de Vladimir Putin. A lo mejor alguna vez habéis fantaseado con haber sido un noble o un rey de una época remota. Las joyas, los palacios, las amantes reales, los ricos ropajes, banquetes, torneos, bailes. Pues hacedme caso, ahora mismo con nuestros pantalones cortos, nuestras chanclas y nuestras camisetas, la mayoría de nosotros, al menos en el mundo occidental, llevamos una vida infinitamente de mayor calidad que esos grandes personajes históricos. Un baile en Versalles o un banquete era un lugar sucio, era un lugar antihigiénico, era un lugar donde lo menos que podías pillar era un parásito intestinal o la sífilis, y si mirabas mal a alguien o le caías mal, pues unas gotas de veneno en tu copa y una muerte horrible. No había antibióticos, no había trasplantes, no había nada. Cualquier infección era potencialmente mortal. La lista de enfermedades incurables que proporcionaban muertes dolorosas y agonías inacabables era gigantesca. Nuestras tasas de longevidad y sobre todo cómo llega la gente a edades muy avanzadas no estaban al alcance ni de reyes ni de nadie en aquella época. Y supongo que, igual que ahora nos reímos o miramos con cierta lástima las difíciles condiciones higiénicas, sanitarias y de todo tipo de aquellas personas, incluidas las más poderosas, la tendencia irá en aumento y el podcaster o lo que sea de dentro de 2 o 3 siglos pues nos mirará a nosotros con la misma condescendencia. Pero ¿sabéis una cosa? Aquella gente con esas vidas sucias, miserables, violentas, nos dejaron sinfonías, catedrales, cuadros, esculturas, grandes obras literarias, grandes obras del pensamiento, y todo ello en épocas en que nuestra comodidad con luz eléctrica, con agua fresca en los grifos y fría directamente en la nevera, con cura para la mayor parte de nuestras enfermedades,
Todas esas cosas que consideramos pequeñas, imprescindibles, cotidianas, todas esas cosas no estaban al alcance ni del más poderoso de los reyes. Así que sí, pensároslo 2 veces si tenéis alguna fantasía de ese estilo, porque en realidad, en contra de lo que dice el refrán, ningún tiempo pasado fue mejor.